Buenas tardes. De nuevo bienvenidas y bienvenidos todos a continuar este momento de reflexión, esta jornada que consagramos muy especialmente a entrar dentro de nosotros mismos y dentro del sentido que tiene este tiempo de Cuaresma para nuestra vida, como preparación para vivir el gran misterio de la Pascua y de la Resurrección. Y esto me gusta siempre subrayarlo, ¿no? Porque este tiempo, que es tiempo de transición, ¿no? La Cuaresma, tiene sentido o alcanza su sentido precisamente para vivir la resurrección, ¿no? Que es en definitiva el gran don que Jesús nos hace y que viene al encuentro de nuestra vida. Y por eso podemos hablar de conversión, podemos hablar de penitencia, podemos hablar de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque en definitiva todo apunta en nuestra vida a una meta más elevada, que ya se nos ha dado y que en el fondo Cristo, Dios, desea que ya la podamos vivir en la plenitud de lo que implica y de lo que significa. Pero quisiera que comenzáramos un poco en ese tono que venimos viviendo a lo largo de toda la jornada, que es esa dinámica de oración, donde tomemos conciencia de que estamos habitados, ni más ni menos que por el Dios Trinidad. A que tomemos conciencia de un modo especial de la presencia del Espíritu Santo que está actuando en nosotros. El Espíritu que es el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones, que es el que nos hace decir Abba, Padre, que es el que nos ayuda también a liberarnos de todo aquello que nos pesa, el que nos ayuda a superar las barreras que no nos dejan vivir la felicidad y el gozo, aquel que nos ayuda a liberarnos de todo aquello que es un obstáculo en nuestra vida. Por eso vamos a tratar ahora de escucharle en lo profundo de nuestro corazón. Al mismo tiempo que vamos a ver unas imágenes que nos enlazan con el Evangelio de esta mañana, la llamada de Leví, bajo cuya mirada también tratábamos de leer nuestra propia vida y nuestra propia llamada. De ese Jesús que pone su mirada en cada uno de nosotros. De ese Jesús que nos mira con amor. Y a la par que vamos a ir viendo estas imágenes, vamos a ir orando con un canto al Espíritu Santo para que Él haga en nosotros su obra. Transfórmalos con tu poder. Ven, Espíritu Santo. Ven, Santo Espíritu, ven. Toca nuestros corazones. Transfórmalos con tu poder.
dejamos que también este Espíritu Santo nos ayude en este camino que queremos hacer en esta meditación y en esta reflexión, donde queremos seguir descubriendo el don que se nos regala, descubrir en Cristo a nuestros hermanos. Y quisiera comenzar haciendo alusión al mensaje que para esta Cuaresma nos ha preparado y nos ha regalado el Papa Francisco, porque creo que centra muy bien nuestra mirada, nuestra reflexión en algo que es sin duda fundamental y esencial a nuestra vida de fe. El Papa toma como tema central para la reflexión y la propuesta que nos hace a todos los cristianos en este año el de la palabra es un don, el otro es un don. Una expresión que creo que es muy acertada, porque pone el acento precisamente en una de las cuestiones fundamentales de nuestra vida de fe y de nuestro seguimiento de Cristo. En definitiva, no es otra cosa sino la primacía del amor, la primacía del mandamiento del amor, ¿no? Y ese matiz precisamente lo observamos muy específicamente en una palabra que se repite doblemente en el enunciado que el Papa nos ofrece. La palabra es un don, el otro es un don. Un monosílabo tan simple de pronunciar, tan sencillo. Una palabra con apenas 3 letras, pero que sabemos que tiene un significado muy profundo. Podríamos hablar de regalo, de gracia, de gratuidad, de merced, de presente, de dádiva, de donación. Tantos sinónimos que emergen con fuerza de esta palabra tan pequeña y tan simple. Pero palabras que, por desgracia, como bien sabemos, en nuestra vida cotidiana prácticamente se han reducido a las relaciones familiares o entre amigos. ¿Quién en la sociedad, quién en el ámbito económico, quién en el ámbito político habla de don, de regalo, de donación, de gratuidad? Prácticamente como que se ha reducido al ámbito de la vida privada, o siquiera, o quizás al ámbito de las ONGs o de las instituciones de caridad, que por suerte son muchas y hay muchas, ¿no? Pero en el fondo es como triste, ¿no?, que esta palabra haya desaparecido de la vida cotidiana de los pueblos y se haya reducido simplemente a la realidad de los cercanos, ¿no? Ciertamente en el ámbito familiar, en los ámbitos comunitarios, ¿no? Y precisamente el Papa, como reflejo de esta realidad, de esta ausencia de descubrir la importancia que tiene el don en la vida del ser humano, nos presenta esa parábola del Evangelio de Lucas, del hombre rico y del pobre Lázaro. Una palabra ciertamente muy sugerente. Yo ahora no me voy a detener en ella, ¿no?, pero simplemente la menciono porque creo que nos dirige la mirada hacia algo que es muy importante si realmente queremos descubrir lo que significa el hecho de que la palabra sea un don y el hecho de que el otro sea un don. Todos conocéis sobradamente esa parábola, ¿no? La leemos y la meditamos muchas veces y ciertamente nos hace caer en la cuenta de que el gran problema, en este caso el gran problema de ese hombre rico, no era el ser rico, sino el creer que lo poseía todo.
O dicho de otra manera, el no aceptar que era un hombre terriblemente ciego, incapaz de ver al otro. Lázaro no existía para él. Incapaz de darse cuenta de las necesidades de los otros. Incapaz, y quizás esto todavía es más triste, incapaz de darse cuenta ni siquiera de su propia necesidad personal, que creía disfrazar y suplir con sus grandes vestimentas, con sus lujosas apariencias, y tampoco era capaz de ver más allá de la vida temporal, ni de plantearse siquiera lo que podía acontecer después. Es un hombre, en el fondo, que nos causa tristeza, porque no es capaz de descubrir la grandeza de lo que tiene, de lo que se le ha regalado, de lo que le ha sido dado. Por eso pienso que lo más dramático son muchas veces en la vida, y en cierto modo también en nuestra vida, ¿no? Quizás no en esas dosis que observamos en la parábola, pero sí en pequeñas dosis. Lo más dramático muchas veces es el autoengaño, en el que a veces vivimos y que nos incapacita para descubrir o ver algo diferente. Muchas veces pensamos que ya lo sabemos todo, que ya hemos recorrido todo lo que teníamos que recorrer, que ya hemos aprendido todo lo que teníamos que aprender, que ya hemos alcanzado una meta. Y eso lo contemplamos hoy también en nuestra realidad, ¿no? O bien se niega la interioridad, la espiritualidad, la posibilidad de una vida diferente, o bien se crean sustitutos de esa vida, pero que no nos cuestionan. Nos volvemos consumidores de una espiritualidad que nos hace sentir bien, que nos hace caer en un conformismo o en la apariencia de que qué buenos somos, ¿no? Porque tenemos sentimientos, somos solidarios. Y quizás ese engaño todavía puede ser peor. Pienso que cada uno de nosotros, ¿no? Y yo creo que es la insistente llamada que nos hace el Evangelio a la conversión. Cada uno de nosotros debe estar atento a lo que le pueda negar, o mejor dicho, le pueda cegar o estancar su camino. A veces puede ser el creernos ya al seguro, el posicionarnos por encima de los demás bajo apariencias de humildades, el caer en el conformismo, en la indiferencia, en el egocentrismo, la soberbia. Fijaos que en nuestro interior encontramos fácilmente nombres muy sutiles para autoengañarnos, bautizando muchas veces nuestro modo de vivir en base a la autojustificación y en base a devociones o espiritualismos. Podríamos pensar, ¿no? Por ejemplo, en el proceso de conversión de algunos de nuestros místicos, ¿no? Sin tener que entrar ahora de lleno en lo que implican y en lo que significan, ¿no? Porque seguramente que tenemos tantos modelos y tantos ejemplos en nuestra vida. Podríamos pensar en el prototipo de Pablo. ¿Qué significa en el fondo la conversión de Pablo? Sí, un caerse del caballo, que significa un caerse de su posición de creerse superior a los demás, y por lo tanto aquel que podía dar la vida y la muerte, y perseguir a aquellos que no vivían conforme a lo que él consideraba que tenía que ser. Pensemos en una Teresa de Jesús, quizás más cercana a nosotros por ser nuestra paisana de Cantabria,
básicamente ella llega o hace un proceso de conversión largo, que va a durar muchos años, y que en el fondo termina siendo una derrota de su propio ego frente al descubrimiento de la gratuidad de un Cristo que había muerto por ella. Darse cuenta que no era ella la que tenía que pagarse su salvación, sino descubrir que Cristo ya se la había regalado. O pensemos en una Teresa de Lisieux, en lo que los estudiosos llaman la gracia de la Navidad. Una muchacha que no terminaba de salir de la infancia y no quería renunciar a esas fantasías e ilusiones navideñas, pero que un año se encuentra con que su padre no tiene ganas ya de tonterías, que ya las niñas han crecido lo suficiente, y entra en una profunda crisis que la lleva a darse cuenta de que tenía que sobreponerse a sus caprichos. O podríamos recordar también a una Edith Stein, que cree que a través de la ciencia, a través de su capacidad, puede encontrar la verdad. Y termina siendo ella encontrada por la verdad. Pienso que todo esto nos ayuda a entender algo que me parece sumamente importante, de cara a mantenernos también nosotros en un proceso de conversión continuo en nuestra vida. Que es que la conversión solo es posible si estamos en actitud de apertura. Cuando pensamos que no lo hemos alcanzado todo, cuando pensamos que todavía tenemos que aprender, cuando pensamos que la verdad no la conquisto yo, sino que la verdad se me regala y no me puedo apoderar de ella, no me puedo convertir en su dominador, no puedo ostentar la verdad absoluta, porque entonces dejo de tener la verdad. En definitiva, como nos diría Teresa de Jesús, si no abrimos la puerta, si no damos espacio al don de Dios en nuestra vida, a reconocer el don, ¿cómo lo vamos a recibir? ¿Cómo puede hacernos el regalos si no nos dejamos regalar? Es imposible. Por eso la actitud de conversión a la que se nos invita en la Cuaresma siempre es una actitud necesaria y fundamental en el crecimiento de la persona humana. Fijaos, no solo en el crecimiento religioso, sino en el proceso de crecimiento como personas, para que no perdamos el rumbo y el valor de nuestra vida. Convertirse, decíamos, es vivir en una actitud de apertura constante, de no dejarnos acomodar, de no pensar que ya lo sabemos todo. Es la actitud constante que aparece en los evangelios como la gran lucha también de Jesús contra los fariseos hipócritas. Porque es en definitiva el grave riesgo que corremos siempre en el camino de la vida, incluso aunque creamos que hayamos progresado mucho, de creernos o posicionarnos por encima de los demás. Y este engaño puede ser volverse en una realidad muy sutil y muy difícil muchas veces de identificar. Y por eso resuenan aquí con fuerza las llamadas e invitaciones que hacen nuestros místicos a volver siempre sobre la verdad de uno mismo. Como dirá Teresa, hablando del conocimiento de sí, es el pan con que se han de comer todos los manjares. No podemos perder la mirada de lo que somos y de quiénes somos, porque entonces perdemos la mirada de lo que es la vida y de quién es Dios. Fijaos una hermosísima afirmación que tiene Teresa en las terceras moradas.
como consejo que ella da en este camino. Miremos nuestras faltas y dejemos las ajenas, que es mucho de personas tan concertadas espantarse de todo. ¿Esto cómo lo podemos traducir? Que de personas que ya están en religión, que ya son buenos creyentes, que parece que es muy común que se asusten o se escandalicen de lo que hacen los demás. Y por ventura de quien nos espantamos, de quien nos escandalizamos, podríamos bien deprender en lo principal, dice Teresa. Podríamos bien aprender en lo principal de aquellos de los que nos escandalizamos. Y no es esto lo de más importancia, aunque es bueno. Ni hay para qué querer luego que todos vayan por nuestro camino, ni ponerse a enseñar el del Espíritu, quien por ventura no sabe qué cosa es. Fijaos el gran peligro que tenemos sin darnos cuenta de que queremos adoctrinar a los otros. No, mira, tienes que ir por aquí, tienes que hacer esto. Con estos deseos que nos da Dios, hermanas, del bien de las almas, fijaos lo que llega a decir aquí Teresa, podemos hacer muchos hierros. Con estos deseos que nos da Dios, hermanas, de ayudar a los otros, podemos cometer muchas equivocaciones. Y así es mejor llegarnos a lo que dice nuestra regla: en silencio y esperanza procurar vivir siempre. Que el Señor tendrá cuidado de sus almas. Fijaos lo genial que es aquí Teresa, ¿no? Poniendo en evidencia muchas veces esa tentación o ese peligro que tenemos de querernos convertir en maestros de los demás. Muchas veces, fijaos, nos posicionamos como aquellos que oran por la conversión de los pecadores. Y muchas veces hacemos esta oración, ¿no? Pero yo muchas veces también me pregunto, ¿de dónde nace ese sentimiento? No puede ser a veces, bajo apariencia de mucho bien, un posicionarnos por encima de los otros a los que juzgamos como pecadores y condenados. No puede ser un modo también de autojustificarnos y creernos mejores. Ay, es que nosotros sacrificamos la vida, ofrecemos nuestra vida por los pecadores. Ya me coloqué por encima de ellos. Fijaos que Jesús nos invita a un acto concreto: orad por los que os persiguen. Y para que no caigamos en la tentación. Desde aquí, ciertamente podríamos preguntarnos y plantearnos, ¿cuáles son nuestras cegueras? ¿Cuáles son nuestros ídolos? ¿Qué es lo que nos impide a veces ver más allá? O descubrirnos en nuestra verdad, o vernos a nosotros mismos. Ahí tenemos un becerro de oro, muy significativo, sabéis que es el gran problema que se encuentra Moisés cuando desciende del monte con las tablas de la ley. Como tardaba mucho el pueblo, ya se cansó y se hicieron su propio Dios, ¿no? Su becerro de oro. Pero esos becerros de oro muchas veces están muy presentes en nuestra vida. No solo bajo las tentaciones características, ¿no?, que decimos, la fama, el poder, la riqueza, el dinero, sino otros ídolos, yo diría que mucho más sutiles, que se nos meten en la médula. Y por eso aquí, sin duda alguna,
estamos frente a la tarea más difícil que se nos encomienda en nuestra vida. Al fin y al cabo, forma parte de ese conocernos a nosotros mismos en el hondón más profundo de nuestro ser. Y sin embargo es la tarea más necesaria y la más imprescindible si de veras queremos seguir creciendo, si queremos ser auténticos, ¿no? Y no dejarnos empobrecer humanamente por todo ello. A veces, y esto seguramente nos damos mucha cuenta de ello, ¿no? A veces es nuestro orgullo, otras veces es nuestro egoísmo, otras veces el afán o la necesidad de ser alguien, de ser considerados, nuestras costumbres, nuestras tradiciones, el aferrarnos también a nuestras ideas, a nuestros conceptos, a nuestra manera de ver y de entender la vida como si fuera la única. Y todo lo diferente nos crea sospecha. Seguramente porque aún no nos hemos liberado verdaderamente de nosotros mismos. Lo diferente enseguida enciende en nosotros una chispa, que es la chispa del juicio. Uy, este es así, este es de la otra manera, este cree en esto, este viste así, este piensa así. Y casi inconscientemente enciende en nosotros la chispa del juicio. Quizás por nuestros prejuicios, quizás por los miedos que llevamos dentro de enfrentarnos a lo que es diferente. En definitiva, habría tantas y tantas razones o motivaciones, ¿no?, que aquí no podemos resolver, que ciertamente es una tarea que vamos haciendo siempre a lo largo de nuestra vida. Y por eso tiene sentido aquí hablar del examen de conciencia. No como un examen en el que yo hago un test a ver de cuántos defectos o fallos morales cometo a día o en las diversas circunstancias, sino un examen que nos invita a ir más adentro, a dejar de mirar el ombligo de nuestras imperfecciones. Porque cuando vamos al espejo no miramos lo guapo que somos, sino el granito que nos ha salido. Y ponemos la mirada en el granito que nos ha salido y que nos molesta. Y parece que el resto de la cara no existe. Y nos pasa así con nosotros mismos. Aun cuando no siempre lo confesemos públicamente, pero en nuestro interior, venga que le estamos mirando y dándole vueltas y a ver cómo nos quitamos esa espinilla de esa imperfección que descubrimos. No, el examen de conciencia y por lo tanto la invitación a la conversión, que irá resonando a lo largo de todo este tiempo, ¿no?, de la Cuaresma, es una llamada a comenzar a descubrir nuestras cataratas espirituales. No es nada fácil y nunca nos será fácil. Eso tenemos que asumirlo. Porque eso implica no dejar nunca de desnudarnos para mirarnos tal como somos. Y el único espejo que realmente puede darme una imagen realista de mí es Jesucristo. En Él me descubro y en Él descubro al hermano. Y por eso, curiosamente, nuestros místicos no se cansan de decirnos que, sin duda alguna, una de las mayores gracias, si no la mayor gracia que podemos recibir en el camino de la fe, es crecer en el propio conocimiento. Es decir, en ir reconociendo mis oscuridades,
mis intereses escondidos, mi subconsciente espiritual. Fijaos, los que conocéis y habéis leído a Juan de la Cruz, todo el proceso de noches es todo un proceso para ir identificando todos esos autoengaños que no nos dejan ser nosotros mismos. Y no solo en lo superficial, sino en lo profundo de nuestro espíritu, para tratar de sacar a la luz las verdaderas motivaciones y con eso matar al hombre viejo, matar al gusano, diría Teresa, matar a ese yo que busca siempre imponerse en medio de nuestra vida y que no nos deja ser auténticamente nosotros mismos. Y por lo tanto no nos deja descubrir el don que se nos regala. Y por eso, ¿cómo liberarnos de nosotros mismos? La propuesta, en el fondo, ya nos la había anunciado el Papa. Abrirnos a acoger el don de la palabra, el don de Dios que se nos regala, y abrirnos a acoger el don, el regalo del otro. Es decir, de otra manera, aprender a mirar con otros ojos. Pero para que yo perciba que mi vida es don, tengo que percibir que me ha sido regalada. Para que Leví, Mateo, se sintiera amado y dejara todo para seguir a Jesús, tuvo antes que descubrirse mirado, amado. Y entonces no le importó dejarlo todo, no le importó lo que dijeran los otros, de si era pecador o si era publicano, porque unos ojos le habían mirado con amor. Por eso, abrirnos al don de la palabra, abrirnos al don de Dios, que en el fondo es afirmar la misma cosa, dado que Dios se nos está regalando siempre y constantemente. Esta podría ser la primera verdad del catecismo. No que Dios es trino o que Dios es creador, porque eso no lo entiende un niño. Ni siquiera lo entendemos casi nosotros. Pero decir que Dios se nos está regalando siempre es apelar a la realidad existencial. El Dios de vivos, no el Dios de muertos. El Dios que camina con el hombre. Porque al mismo tiempo es la única naturaleza del Dios Padre de Jesucristo. Un Dios que nunca se cansa de dar, diría Teresa. Un Dios, como nos diría el Papa Francisco, que nunca se cansa de perdonar. Un Dios que busca más al hombre de lo que el hombre a sí mismo busca a Dios, diría San Agustín, y tantos otros. Un Dios que anda mendigando quien quiera recibir, como nos dirá también Teresa. Y pienso que hacernos conscientes de este don, alimentarlo y volver sobre ello, dejando que verdaderamente el centro de nuestra vida sea siempre esa palabra dada y regalada, es sin duda alguna el mejor camino para ir liberándonos de nuestras cegueras. Porque la palabra ahí hace de espejo que nos ayuda a encontrarnos en el Hijo. Y por eso el Evangelio es el libro que nunca deberíamos dejar de meditar. El libro que nunca deberíamos dejar de leer. Porque aunque lo hemos leído tantas veces, aunque lo hemos escuchado tantas veces, aunque lo escuchamos todos los días, en el
fondo es la sabiduría de Dios que viene a nuestro camino, a nuestro encuentro. Es palabra que se nos entrega. Y palabra que se nos entrega no solo en un papel escrito, sino en la vida. Esta mañana en la Eucaristía hacíamos ese ejercicio de leer nuestra vida como evangelio, como buena noticia. En nuestra vida Cristo se ha ido manifestando. Y si somos capaces de leer nuestra propia historia, seremos capaces de leer hasta qué punto esta palabra ha estado ahí siempre presente, dinámica, llenando de sentido nuestra vida y nuestra historia. Pero todo ello necesita ciertamente de hacer silencio interior, es decir, de abrir la mirada, de abrir los oídos a aquel que solo se expresa y se manifiesta en el silencio, de abrirnos a su presencia en nosotros. Él es la palabra viva y eficaz, que como nos recuerda el profeta Isaías, es como la lluvia, como la nieve, como el rocío, que caen y empapan la tierra y no regresan al cielo hasta no haber empapado la tierra. Y esa palabra que habla de vida, que nos habla de presencia, que nos habla de doctrina, es una palabra que está ahí para nosotros, que se nos ofrece como don, como regalo. Pero si no abrimos el regalo, si no somos capaces de liberarnos de nuestras cataratas para ver el envoltorio y para romper ese envoltorio y gozarnos con lo que se nos entrega. Pero la palabra no es solo eso. La palabra es el Dios que quiere seguir encarnándose en cada uno de nosotros. Decía Edith Stein que cada vez que un alma se abre a la presencia de Dios, es como si nuevamente aconteciera el misterio de la encarnación. El Dios que Él mismo nos presenta su palabra como semilla, está buscando esa tierra que somos cada uno de nosotros, donde germinar y dar fruto. La tierra no es capaz por sí misma de dar fruto si no se le entrega una semilla. Y aquí tenemos al sembrador que nos ofrece todo tipo de semillas para que nuestro jardín sea el más bello y el más hermoso. Y sin olvidar que esta palabra está aquí, ahora, en cada uno de nosotros. Cuando Teresa de Jesús recibe la noticia de que la Inquisición había prohibido todos esos libros espirituales que servían de alimento para su vida espiritual, siente que se le cae el mundo, que ya no va a poder orar, que ya no va a poder meditar. Y en medio de esa angustia y de esa privación que le hacían los hombres, se le aparece Cristo y le dice: no temas, que yo seré tu libro vivo. Que esto no quede en palabras. Y por eso os invito ahora a que cerremos los ojos. A que hagamos nuestra esta experiencia de Teresa. Miremos a nuestro corazón. Miremos en nuestro interior, donde sabemos que Dios nos habita. Y escuchemos esta palabra de Jesús. Yo soy tu libro vivo. Yo soy tu libro vivo.
si tú te abres a mí, yo nunca dejaré de estar contigo. Si tú me miras a mí, descubrirás que nunca dejo de mirarte. Si tú piensas en mí, descubrirás que nunca estás solo. Este es el don de la palabra. No es un libro, es una persona, es Dios mismo que ya está con nosotros. Y como afirma el Papa en su mensaje cuaresmal, la palabra de Dios es una fuerza viva, capaz de suscitar la conversión del corazón de los hombres y orientar nuevamente a Dios. Cerrar el corazón al don de Dios que habla tiene como efecto cerrar el corazón al don del hermano. Y ahora que somos conscientes de que verdaderamente Dios se nos ofrece como don, podemos entrar en el último punto de nuestra reflexión. Ese don de un Dios que nos ama, ese don de un Dios que nos acompaña, ese don de un Dios que nos quiere así como somos, nos abre también al don del otro. Descubrir que el otro es un don. Otra de las tareas difíciles de nuestra vida. No porque sea una tarea diferente, sino precisamente porque va plenamente unida y ligada a la anterior. Solo cuando descubrimos que la vida es un don, que yo soy un don, que Dios se me ha entregado como don, entonces empiezo a descubrir y a percibir que el otro es un don. Y ciertamente digo que no es una tarea nada fácil, si bien nos empeña la vida en ello, y nuestra manera y nuestro modo de vivir dependen de ello. Nuestras sociedades, nuestra cultura, nuestra humanidad dependen, en definitiva, de hasta qué punto seamos capaces los seres humanos de descubrir al otro como don. Porque mientras esto no se radique en lo profundo del corazón de todos, no dejará de haber guerras, no dejará de haber terrorismo, no dejará de haber injusticia, no dejará de haber opresión, no dejará de haber hambre. Porque en definitiva todo depende del mismo problema, del valor que tenemos los unos para los otros. Ciertamente reconocer como don a las personas cercanas es muy fácil. Le damos gracias a Dios por nuestra familia, por nuestros padres, por nuestros hermanos, por nuestros hijos, por nuestros amigos, por nuestros compañeros. Es decir, en cierto modo sí reconocemos al otro como don, o a los otros como don. Pero si solo hacéis esto, no hacéis más que los fariseos, nos decía Jesús. Eso también hacen los paganos. Contemplar a Dios en un niño, contemplar a Dios en una flor, contemplar a Dios en un atardecer, en una hermosa celebración, en todas las cosas bellas, en una hermosa catedral. Es muy fácil, porque confundimos nuestra sensibilidad con su presencia. Pero descubrir a Dios en los lugares contrarios, descubrir a Dios presente en lo feo de la vida,
descubrir a Dios en medio de las ruinas, descubrir a Dios en Auschwitz, ya no es tan fácil. Y hasta puedo ver a Dios en un sufriente, ¿no? Porque bueno, como se dice tanto, ay, hay que ver a Cristo en los pobres, en los que sufren. Pues sí, casi hasta le vemos. Y qué buenos somos que vemos a Cristo en los que sufren. Pero muchas veces quizás no me planteo verdaderamente por qué lo hago. Por el otro, por Dios, por mí. Es decir, ¿qué es lo que nos mueve? ¿Realmente somos capaces de contemplar el don de Dios en medio del pecado y de la miseria? Somos capaces, dicho con otras palabras, de descubrir como don lo que es diferente, lo que me molesta, lo que me contradice, lo que me interpela con su presencia o con su petición de ayuda. Sabemos que no es fácil, que los respetos y reparos humanos nos condicionan tantas veces. Os voy a hacer dos pequeñas confesiones. Hace pocos días, un señor vino por acá, como tantos que últimamente vienen, ¿no? Pues pidiendo un poco de ayuda, ¿no? Uno de los hermanos pues algo le dio, pero en ese momento acerté yo a salir y el hombre se me puso de rodillas, ¿no? Que necesito más, porque tengo que viajar, porque tengo que irme, porque ya me ofrecen un trabajo y si no lo voy a perder, y además yo prometo que ya no voy a volver a pedir nada más, y con esto se arregla todo. Fenomenal, bueno, pues al final como lo conmueve. Pero curiosamente a los 2 días vuelve por acá, con tan mala suerte que tuvo el hombre de que yo pasé por la recepción en ese momento. Ciertamente no venía preguntando por mí, sino por otro, por el padre Rómulo, a ver si por ahí conseguía más ayuda. Yo en cuanto lo vi, pues ciertamente le dije, bueno, ¿y qué haces aquí? No habías prometido que te ibas, que salías a buscar un trabajo, no sé qué. Bueno, yo sí me quedé, ¿no? Pero la verdad que después me sentí mal. Me sentí muy mal interiormente al volver sobre mi manera de actuar. Sobre todo porque me di cuenta que mi reacción en el fondo era efecto de mi estar juzgando a ese individuo. Estaba juzgándole como mentiroso, como no correspondiente a la verdad, como un aprovechado, bueno, todo lo que uno se pudiera imaginar, ¿no? En vez de quizás haber pensado, bueno, quizás se le ha complicado la vida, quizás ha caído tan bajo esta persona que no tiene otra manera de sobrevivir sino recurriendo a esas artimañas. E interiormente comenzó, diríamos, a cambiar mi manera de mirarlo y de pensarlo. Y me preguntaba, ¿no? En estos casos, ¿cuál es la actitud justa? Humanamente hablando, desde nuestros conceptos y prejuicios, seguramente fue en parte la que yo tuve y todavía tenía que haber sido más dura. Uno, verte de aquí, marcha y no vuelves. Y sin embargo pienso que no. Porque ¿cuál sería la actitud misericordiosa de Jesús con él? ¿Cómo debería yo reaccionar en esos u otros casos semejantes?
queda el interrogante. No siempre es fácil responder las preguntas. Y otra pequeña confesión. Y es que también en estos últimos días pues, me llegaron también noticias de algunas críticas y murmuraciones contra mí. La reacción inmediata, la autodefensa, el erizo que saca las púas. Quizás la autojustificación y enseguida la tristeza. ¿Cómo pueden decir esto de mí? ¿Qué he hecho yo? ¿En qué fundamentan esas cosas? Y al final surge otra pregunta. Orar por los enemigos. Amar y perdonar aun sabiendo de las falsas intenciones. Y yo me pregunto, ¿no? ¿Dónde nos quedamos a veces en la vida? ¿No? Y estos son acontecimientos, podríamos decir, simples, ¿no? Pero como estos, pues podríamos decir que hay muchos a lo largo de la vida de uno, ¿no? Y que a uno le llevan, en cierto modo, a decir o a sentir cierta vergüenza de sí mismo, a descubrir que uno es tan frágil como los que piensan que son frágiles. Porque quizás yo no caigo por ahí, pero resulta que caigo por aquí. Y su fragilidad pone en evidencia mi fragilidad. Su pobreza me ayuda a descubrir también mi pobreza. Y ahí, sin darme cuenta, el que me quiere engañar y el que me critica me están aportando algo positivo. Me están ayudando a conocerme, a reconocerme en mi verdad, a descubrirme en lo más profundo de mi ser, a descubrir, podríamos decir, que el otro, por muy malo que sea, me ayuda a descubrir, si me enfrento con él en el buen sentido, mi fragilidad y mi positividad. Y me ayudan a entender que no puedo quedarme simplemente ahí, en autojustificar mis actos, sino en tratar de entender qué es lo que me lleva a autojustificarme. Me doy cuenta que no puedo no hacer el camino si no es cargando con la cruz. Con la cruz de mi propia debilidad, con la cruz incluso de mi pecado. Reconocerlo, acogerlo, pero sin dejarme condicionar, dejando que Dios me siga dando luz en los otros y a través de los otros. Aceptar sí mis reacciones, pero enseguida procurar actuar en positivo, reconociendo que soy débil al igual que el otro, que no soy mejor, porque me lo está enseñando. Pero que el otro, al igual que yo, es infinitamente amado y perdonado por Dios. Seguramente que el próximo día que me vuelva a pasar algo, reaccionaré prácticamente de la misma manera. Y tendré que volver y volver hasta que esas gotas de agua que me proporcionan los hermanos y las hermanas en el camino vayan poco a poco erosionando la roca. Por eso pienso que este descubrirnos amados comienzan a posibilitar en mí la capacidad de descubrir al otro más allá de un objeto como una persona, como un sujeto, como un tesoro,
como aquel en que Dios también tiene su complacencia, porque tiene y puede compartirme y enseñarme algo, ¿no? Yo diría que hacia esa autenticidad de vida, ¿no? Si bien es como un continuo parto doloroso de nosotros mismos, es que nos quiere llevar Jesús, nos quiere llevar el Evangelio y nos ha de llevar esta Cuaresma. Porque en el fondo, no olvidemos, es un camino hacia la cruz, o mejor dicho, hacia la resurrección, pero pasando por la cruz, hacia la vida plena, pasando por la muerte, que sin duda alguna pone en evidencia lo que es nuestro proceso de crecimiento, nuestro proceso de conversión. Que no nos cansemos de seguir sacando a la luz a ese hombre viejo que llevamos dentro, para que muera del todo. Y que en ese camino Jesús es el gran don. Y en Jesús todos y cada uno de mis hermanos, de todos los hombres y mujeres que se atraviesan en la vida. Y sin olvidar de que esa autenticidad de vida hemos de radicarla no en futuribles, ¿no? Porque a veces pensamos que la conversión nos tiene que venir simplemente llovida del cielo, sino realmente en tratar de potenciar nuestra gran capacidad. Como os decía antes, en dejar de mirar esa espinilla para contemplar la grandeza y belleza de nuestro rostro. No centrar la mirada en lo negativo, sino en el conjunto. Y el conjunto nos invita a descubrir que nosotros también podemos aprender a amar al otro. Ciertamente, como Dios lo ama, y en la medida en que me descubro amado por Dios, pero también en la medida en que soy capaz de ponerle freno a mi juicio, en la medida en que no me dejo condicionar por mis prejuicios cuando descubro y veo al otro, en la medida en que aprendo, podríamos decir, a empatizar con el otro, a meterme en el pellejo del otro, aun cuando el otro me resulte la persona más odiosa. Y precisamente yo quisiera que concluyéramos aquí, en hacer un ejercicio. Hemos orado, nos hemos descubierto acompañados por el Espíritu. Después también hemos descubierto a Jesús como el gran don que llevamos dentro, como nuestra fuerza interior profunda. Ahora vamos a dejar que ese don nos lleve a hacernos también don para el otro. Y os invito a un ejercicio muy simple. Que pensemos en la persona que nos resulte más desagradable y más molesta. Aunque no nos sea agradable pensar en ella. Pero traigámoslo aquí a la mente, al corazón. Esa persona que nos es tan difícil de aceptar. Esa persona a la que no podemos amar o nos molesta por sus actitudes, por su manera de ser, por su manera de actuar. Y ahora hagamos un ejercicio que está en nuestras manos y es de tratarnos de ponernos en su pie. De cuestionarnos, no cómo le vemos nosotros, sino cómo se ve Él a sí mismo. ¿Por qué actúa así? Porque este mendigo, no porque miente,
sino porque se tiene que servir de la mentira para sobrevivir. Porque esa persona que no me quiere actúa de esa manera. ¿Qué es lo que condiciona su comportamiento? ¿Es consciente actuando así? ¿O quizás está atrapado en su pequeño mundo de sensaciones, de intereses, de condicionantes, y es incapaz de ver más allá? ¿O por qué no puede adoptar otra postura? ¿Por qué no puede cambiar? ¿Qué es lo que le imposibilita interior y exteriormente vivir de otra manera o tener otro comportamiento? Quizás está tan cegado en su verdad que es incapaz de ver más allá. Quizás no ha tenido la ayuda o las luces que yo tengo. Quizás está esclavo de sus sentimientos, de su ansia de poder. Quizás. No juzgamos ahora, simplemente tratamos de entender. ¿Cómo ve él la situación? ¿Cómo me ve él a mí? ¿Cuáles pueden ser sus sentimientos? Quizás estas preguntas no nos respondan nada, pero quizás sí que pueden ser una ayuda para tratar de entender al otro desde él mismo, para sentir la compasión y la misericordia frente a aquel que me hace el mal, frente a aquel que me engaña, frente a aquel que en el fondo es mi enemigo, con una palabra o con otra. Pues que este ejercicio que hemos iniciado pues también pueda acompañarnos durante un tiempo en la meditación personal de esta tarde, sobre todo con el objetivo de que aprendamos a descubrir y a vivir lo más valioso, lo más auténtico y lo más original de nuestro ser cristianos. Aprender a amar al enemigo, descubrir incluso al enemigo como un don.